Chabela Vargas se hizo a sí misma a la medida de sus pasiones, de su talento. Se atrevió siempre, se atrevió a ser mexicana, se atrevió a portar pistola, se atrevió a cantar sola en el escenario música ranchera, se atrevió a estar aquí todavía entre nosotros, Gretel. Sin duda, por eso la recordaremos desde esta Plaza Garibaldi que conoció de la leyenda de Chabela Vargas, esa chamana que convirtió el escenario en un ritual nocturno de canto, quejido y llanto, Javier. Y para acercarnos a ella, vamos a conversar con María Cortina, la periodista, la escritora que conversó muchas horas y muchos días con ella. También tendremos la opinión de la gran Lila Downs, compañera y amiga de la música mexicana de doña Chabela Vargas. Y platicaremos con don Martín Urieta, quien es, además del Señor de las Mujeres Divinas, hoy presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Acompáñenos. La canción ranchera es el reino de las victorias póstumas. Al convocar a la desesperanza, hacen que su eje sea la vocación de los vencidos. Para Monsiváis es el gran ejemplo del nacionalismo cultural, vuelto melodrama, quiebre existencial y de autodestrucción. Que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año. Como teatralización de los sentimientos, el intérprete es el mensaje. Por eso la misma canción cantada por Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez o Chabela Vargas es diferente. Chabela da un giro al género por su sexualidad heterodoxa. La canción ranchera es el gran golpe de una metafísica para las masas. Allí está algo que sostiene acciones y convulsiones ajenas a cualquier ámbito concreto, dice el cronista, ligadas a la razón de ser profunda de la nacionalidad, desdoblada en la leyenda de la fiesta y transfigurada entre copa y copa. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano fue su nombre de pila al ser bautizada. Chabela Vargas, el artístico con el que conquistó escenarios y seguidores a quienes hechizó con su estilo desgarrado de cantar. Fue también huésped de Frida y Diego, compañera de parrandas de José Alfredo, cómplice de miles en noches de angustia, alcohol y olvido. Fue artista callejera, actriz de cine y amiga de esas que bien vale la pena. Fue siempre genuina, libre, atrevida, apasionada y sufrida. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Así le cantó Sabina a Chabela. Todos tenemos tres vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Está con nosotros la escritora María Cortina, quien mejor ha conocido a Chabela Vargas. Gracias, María, por estar aquí. Al contrario, Javier, es un lujo estar contigo. María, háblanos de esa Chabela que no es la pública. Sí, bueno, la Chabela que yo conocí es la Chabela de su recta final. Sus últimos años es una Chabela que ya había dejado de tomar, que ya, bueno, sí tenía todavía la pistola al cincho, pero digamos que no era ya su mayor inquietud tenerla, y que además toda esa fortaleza que utilizaba para dejar de beber, después de que dejó, después de haber bebido no sé cuántos años y no sé cuántos litros, dice que una piscina olímpica completa, haciendo las cuentas, esa fortaleza la convirtió como en un misticismo que pocas personas conocían, porque siempre se le entrevistaba sobre sus borracheras, sobre las mujeres, sobre su identidad, sobre sus amigos, etcétera. Pero Chabela, por ejemplo, era una gran lectora de Federico García Lorca. Tuvo una relación intensa con él también. Muy intensa. Ella, cuando iba a España, se quedaba en la residencia de estudiantes, justamente en la habitación donde Federico García Lorca se había quedado muchísimos años antes de la Guerra Civil y que lo mataran, ¿no? Y ahí ella bajaba a platicar con el alma de Federico, lo oía tocar el piano y salía de parrandas, porque era una zona donde había trabajadoras sexuales. Entonces me contaba que habían salido a hablar con las trabajadoras sexuales
Y no solo eso, sino que sabía a Federico García Lorca de memoria. Incluso el último disco que hizo Javier se lo dedicó a Federico, ¿no? Y porque ella siempre dijo, fíjate que yo cuando canto una canción de mi repertorio, siempre pienso en un verso o en un poema de Federico. Y le dije, ¿por qué no haces un disco así? Claro. Entonces, el último disco precisamente empieza con un poema que curiosamente eligió los de las obras de teatro, no los que todo el mundo conoce, ¿no? Y empieza cantando La Llorona, con un verso de Federico y después suelta La Llorona. Y así es, y incluso le llegó a escribir 3 poemas a Federico. ¿Ella a Federico? Ella a Federico, sí. Wow. Sí. Entonces los conoció Federico. No. ¿Fue después? Sí, fue después. Luego, incluso, otra de sus facetas así como muy desconocidas y pues para mí eran increíbles, que tenía, por ejemplo, cuando tenía una casa en Veracruz, una vez fui a visitarla cuando empezamos a escribir juntas el libro Las Verdades de Chabela, y fui ahí a Veracruz con una fotógrafa y una mañana se despierta diciendo que había tenido una noche terrible porque habían ido a visitarla a las sirenas. Pero lo decía con una aplastante seguridad que pues yo casi le creías, ¿no? Me dijeron, no, se vinieron, se asomaron por mi ventana y estuvimos platicando, querían que fuera con ellas al mar. Les dije, no, mejor platiquemos aquí. Y yo le digo, Chabela, ¿y entraron? Me dice, ¿cómo crees? No les cabe la cola. ¿No? Entonces tenía todas estas cosas, también curaba. Tenía en su jardín muchas plantas curativas, ¿no? Por eso la convirtieron en chamana. Era la chamana, claro. Ajá, esa parte de chamana que ella decía, yo estoy para aprender, no para ser chamana, pero finalmente lo hicieron chamana. Y la gente acudía a ella con ese fin. Sí, no, y los huicholes de San Luis Potosí la nombraron chamana, ¿no? Hicieron un bautizo de chamana, ¿no? Entonces, era esa Chabela que algunas cosas empezaron desde antes. Por ejemplo, ella salió en la película de Werner Herzog, ¿no? Una película que se llama Grito de Piedra, que fue en la Patagonia. Cuando llegaron a grabar, caía nieve y caía nieve y caía nieve, dice Chabela, cada vez que ponían las cámaras y alguien hablaba, le caía la bola de nieve en la boca. Hasta que Chabela le dijo, es que esta montaña es sagrada, tenemos que pedirle permiso. ¿Y le pidió permiso? Y le pidió permiso después de muchas reticencias de Herzog, que decía, vieja loca, yo no creo en brujerías. Y Chabela y una indígena del lugar hicieron una ceremonia y dejó de nevar. Wow. Sí, así fue. Pues sí, era la chamana entonces. Era chamana, sí. Entonces, ¿y cómo era en la vida cotidiana esta Chabela privada, secreta, a la que tú tuviste acceso? Sí. Pues siempre con este tipo de conversaciones también hablaba mucho de la muerte, ¿no? Pero decía que la pelona era su amiga, ¿no? Mucho hablaba de la muerte, hablaba de los dolores del mundo. Los últimos años de su vida me decía, explícame qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando que nos duele tanto este país tan maravilloso? Porque Chabela pues aseguraba que estuvo enamorada de México desde que era niña, ¿no? Sí, ¿no? Decidió ser mexicana. Decidió ser Parece mexicana. que por sus pistolas. Así es. Oye, háblanos antes de terminar de una relación que tuvo muy fuerte pues, con otro arte, el cine. Así es. Ya nos dijiste lo de Herzog. Pues fundamentalmente yo mencionaría a Pedro Almodóvar, por supuesto. Pedro Almodóvar un día dijo, Chabela Vargas no va a reencarnar porque ya es la reencarnación de Chabela Vargas. Y yo digo, no, Chabela Vargas no solo reencarnó una vez, sino 3. La primera cuando decidió dejar todo y venirse a México en busca de una tal Chabela Vargas, ¿no? Y la segunda cuando dejó el alcohol y empezó otra vez esta Chabela a tener un éxito en los mejores escenarios del mundo, acompañada de Pedro Almodóvar. Él la presentaba, ¿verdad? Él la presentaba, incluso dijo, yo quiero que cuando me muera me reconozcan como el presentador oficial de Chabela y después digan que también fui director de cine. Qué homenaje tan increíble. Sí. Tuvo muchos amigos pues que la quisieron mucho, ¿no? Sí. Joaquín Sabina, bueno, también
la hizo participar en sus conciertos y forma parte de algunas de sus letras el personaje Chabela Vargas. Incluso la tienen Noche de Bodas, la cantaron también, hay una grabación juntos y es muy bonita porque Chabela le habla como mexicana a Joaquín, ¿no? Y se enojaba con él porque la canción le llama La Dama del Poncho Rojo y ella siempre le decía, jorongo, Joaquinito, jorongo. Sí. ¿Algo más que nos quieras compartir para acercarnos a este personaje? Pues mira, por ejemplo, magnético? yo me acuerdo que en sus conciertos, cuando todavía los daba parada, porque siguió dándolos hasta unos meses antes de morir, le sangraban las manos, ¿no? Entonces, no sé, un doctor me dio una explicación que la verdad no recuerdo, quizá no quise creerla, y Martirio, que es una gran cantante española, lo que nos dijo fue, me dijo, no, Chabela sangra porque las chamanas cuando curan sangran. Y sí, le sangraban las manos, ¿no? La gente decía, pues a lo mejor es porque se hace así en el jorongo, ¿no? Pero otra cosa muy impresionante es que las personas lloraban en sus conciertos. Eso. Sí. Yo le dije una vez, Chabela, ¿tú por qué crees que la gente llora en tus conciertos? Y dice, porque les recuerdo que aún son capaces de sentir. Qué cierre. Muchísimas gracias, María Cortina. Gracias a ti. Y seguimos aquí. Durante el siglo XIX, esta fue la Plaza del Baratillo. Así se le llamaba porque además de tener una serie de pulquerías, el espacio servía de mercado de chácharas para la venta de artículos de segunda y tercera mano. Pero fue en 1921 cuando esta plaza fue nombrada Plaza Garibaldi en honor a un combatiente maderista de nombre José Pepino Garibaldi. Y desde entonces a la fecha, Garibaldi es sinónimo de mariachis, tequila, mezcal y lo que haya para acompañar a los trasnochados que buscan fiesta. Y más adelante, después de la pausa, tendremos a la gran Lila Downs, intérprete de la música mexicana, recordar a Chabela Vargas a 10 años de su partida. No se pierda también la entrevista que tendremos con Martín Urieta, así es, el hombre de las mujeres divinas. Originalmente, en la época prehispánica, este espacio formaba parte del barrio de Cuepopan, uno de los 4 en los cuales se dividía la Gran México Tenochtitlán. Para los tiempos de la colonia pasó a llamarse la Plazuela del Jardín y como estaba ubicado en los márgenes de la ciudad, aquí comenzaron a asentarse los indígenas más pobres. Ya en el siglo XIX, este espacio comenzó a rodearse de pulquerías, es decir, desde entonces ya Garibaldi comenzaba a ser un sitio para beber y celebrar. Y más adelante no se pierdan el reportaje con Óscar Helguera, que nos platicará de aquellos mexicanos nacidos en el extranjero, cuya trayectoria en este país los hizo ser mexicanos por decisión. Chabela Vargas, una mujer que buscó cantar, vivir y amar como quiso. Y justo uno de los episodios más célebres y que permanecen en el imaginario colectivo es cuando le preguntaron sobre su nacionalidad. Sí, soy mexicana. Chabela, pero usted nació en Costa Rica. Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana, contestó. A propósito de este comentario, estos son algunos de esos mexicanos que nacieron donde se les dio la gana. Carlos Fuentes, no necesita presentación, ícono de la literatura latinoamericana. Nació en Panamá, llegó a vivir a México a los 16 años, estudió Derecho en la UNAM, pero evidentemente su pasión fue la literatura. Walt Rubinsky Manevich, nacido en Riga, Letonia, en 1921, fue un actor, luchador profesional, mago y empresario restaurantero de origen judío y nacionalizado mexicano, compañero y villano en las películas de Tintán y otras grandes estrellas del cine nacional. Stanislaw Shilinsky Bashanska, mejor conocido como Shilinsky, comediante, actor y guionista mexicano por elección, nacido en Lituania, Imperio Ruso, hizo el dúo Manolín y Shilinsky con Manuel Palacio Sierra, Manolín. Hélène Elizabeth Luis Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, conocida profesionalmente como Elena Poniatowska, escritora, periodista, activista, nacida en Francia pero francamente mexicana. Enrique Guzmán, cantante y actor mexicano nacido en Venezuela. Sí,
Enrique Guzmán nació en Venezuela. En los años 60 fue uno de los cantantes más populares de México. Se le conoció como ídolo de la juventud y uno de los grandes del rock. Javier López Rodríguez, mejor conocido como Javier López Chabelo, actor, comediante, presentador de televisión y cantante de música infantil mexicano, nació en Chicago, Illinois. Y cerramos la lista con Angélica María Hartman Ortiz, nacida en Nueva Orleans, Luisiana. Es actriz y cantante y, por supuesto, nacionalizada mexicana. Así como afirmó Chabela Vargas, estos personajes son la muestra de que los mexicanos nacemos donde queremos. A unas horas de haber iniciado su gira por España, llamada Volver, la gran Lilia Downs nos comenta sobre Chabela Vargas, con quien compartió escenarios y una gran amistad. Ante las cámaras de Canal 22 y entrevistada por nuestra compañera Francina Islas en Madrid, esto es lo que nos compartió. Yo creo que Chabela Vargas es un gran personaje con respecto a su sexualidad y su fuerza artística, por supuesto, y su cercanía con el Tenampa, con Garibaldi, con los compositores y los cantantes de su época, porque creo que siempre fue una artista considerada marginal. Entonces creo que quizá por eso ella me echó el ojo a mí, porque siento que también estamos como al margen de cierta forma, ¿no? Mirando desde fuera lo que hacen, lo que dicen y riéndonos un poco. También yo creo que ella fue una gran crítica de nuestra sociedad y entonces eso hace que ella esté con nosotros. Yo creo que va a seguir para siempre porque su música lleva una parte espiritual fuerte de México, ¿no? Y también en gran admiración por lo que dijo, por lo que hacía en su generación. Estaba adelantada. Después de la pausa platicaremos con don Martín Urieta, compositor e intérprete conocido por sus mujeres divinas. Además, Ireli Vázquez nos presentará El vidrio estirado. Estamos muy contentos en Con la X en la Frente porque es un verdadero privilegio contar en este espacio con don Martín Urieta, un gran compositor. Usted seguramente lo tiene en su mente por esas mujeres divinas, pero él es también hoy presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México y además nos da mucho orgullo tenerlo, don Martín. Buenas tardes. Gracias. Para mí es un honor estar contigo. Muchas gracias, don Martín. Cuéntenos, es la primera vez, qué orgullo que un compositor de música ranchera, de música mexicana, presida una sociedad tan importante como la Sociedad de Compositores, porque siempre habían sido, pues no, de otros géneros, baladistas o boleristas. Boleristas, ¿es así? sí, que todos ellos nos dejaron un legado muy importante. Entonces, a mí me tocó la suerte de que me eligiera el consejo directivo presidente de la Sociedad de Compositores. Creo que ahorita que estamos en este lugar que es emblemático para nuestra música ranchera popular mexicana. El Tenampa, por supuesto, con toda su historia. Don Martín, ¿cree usted que qué tan importante, más bien le preguntaría yo, es la música ranchera como una fuente generadora de recursos, como un mecanismo, digámoslo así, cuya interpretación genera toda una economía alrededor? Claro. Mira, te voy a decir, la música es el más elevado expresión del espíritu humano, porque la diferencia de música, hay conceptos muy diferentes y cada tiempo va cambiando el concepto de la música. Pero tú decías hace
un momento en forma muy acertada. La música nuestra mexicana tiene una vigencia excepcional. Así es. Nunca va a morir, yo pienso. Y en cuanto a lo que genera económicamente, desde el que es mesero, el que canta, el que es una generadora económica para el país. Y yo lo que siempre insisto en que el compositor es uno de los seres que menos se toma en cuenta ni se le da El crédito. el crédito que merece. Porque siempre el intérprete está Por encima. por encima. Es el que se sube al escenario, Sí, claro. incluso llegan a atribuirle la canción al intérprete. En este punto, don Martín, ¿por qué si es tan importante la música mexicana? ¿Por qué si no pierde vigencia? ¿Por qué hoy pedimos canciones de José Alfredo, canciones y corridos viejísimos? ¿Por qué no hay espacios para la música mexicana? Eso es exactamente lo que nos preguntamos los que nos dedicamos a este género. Como tú lo decías, un género que jamás va a morir, porque si tú te fijas, los jovencitos, en sus fiestas cantan canciones muy de moda, pero al final siempre rematan con el rey. Pues don Martín, estos minutos que nos concede le agradecemos mucho. ¿Cuál es uno de los proyectos o algunos de los puntos que en este momento, como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quisiera usted impulsar? Cuéntenos. Mira, nosotros en el Consejo Directivo tenemos varias tareas. Primero, la lucha eterna es la que yo te decía, de que se le diera el crédito, que el compositor tenga la difusión de su obra para que pueda vivir del derecho de autor. Son muy pocos los compositores que suelen vivir de su obra. Otro de los proyectos y otra lucha eterna que nosotros hemos tenido es una remuneración. Esto tiene años que lo estamos llevando al Congreso y nos los ha rechazado. Claro. El Congreso, por desconocimiento, que creen que lo pagaría el pueblo, pero no. Fuimos pioneros en presentar esta iniciativa de ley y ya hay 60 y tantos países que la han adoptado, que es una remuneración compensatoria por todo aparato. Cada aparato que sirve para copiar, sí, para reproducir, debe de dar una compensación para el compositor. Claro. Y ya todos los países, aquí en América, ya hay nosotros fuimos los de la iniciativa. ¿Te imaginas? Exacto. Qué tristeza. ¿Te imaginas cuánto generaría para los compositores? Para el propio país, por supuesto. Y esas son nuestras Luchas actuales. Sí.
Don Martín, qué gusto platicar con usted. Y mire, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con ese mariachi que nos está regalando Mujeres Divinas. Sí, qué bueno que nada. ¿Algo que quiera agregar, don Martín, para finalizar? Pues únicamente pedirle al público que siga escuchando nuestra música, que no olvide nuestras raíces, que haya gente como tú, como Gracias. tu canal cultural, que se interese porque los compositores sigan vigentes, sigan sobreviviendo. Pues muchas gracias por eso, don Martín. Muchas gracias a ustedes por su atención y continuamos con la X en la frente con nuestra compañera Ireli Vázquez en México en 100 objetos. Más que un objeto de decoración, esta rosa representa la destreza y la imaginación de los artesanos que emplean la técnica de vidrio estirado, arte que muy pocos pueden emplear. Se tiene conocimiento que en la época prehispánica se trabajaron solo vidrios naturales, pero fue hasta la colonia que los artesanos aprendieron a trabajarlo como hoy lo conocemos. Este trabajo es de abuelo materno, obviamente pues enseñó a mi mamá, a mis tíos. Empecé a la edad de 8 años a practicarlo, o a que me enseñaran. Entonces este trabajo pues considero que es ya toda una vida. Este trabajo es 4 generaciones. Este trabajo es noble, no es fácil de aprender, es como todo, tenacidad, constancia, es seguir todos los días practicando. Iba a decir dominar el vidrio, sí dominarlo, pero sigue uno aprendiendo en este oficio. ¿Qué se puede crear con esta técnica? Prácticamente cualquier figura de cualquier tamaño. Se pueden encontrar flores, animales, incluso figuras humanas. Piezas que serán únicas. Hoy en día buscan mucho los colibríes y los agitadores. Pero llega un momento en que llega una persona y me dice, ¿puedes hacer esto? Algo que no va a ser comercial. Voy a decirlo así, de 100 piezas, yo creo que 99 sí. Hoy en día, este oficio es desarrollado por muy pocas personas. Sin embargo, el señor Luis hace un llamado a los jóvenes a seguir desarrollando artesanías. O sea, honestamente sí invito a los jóvenes a que pues piensen un poquito, que se acerquen a las artesanías que les guste para que sigan cosas mexicanas. Llegamos al final de este programa dedicado a Chabela Vargas, una cantante que dejó una huella profunda en los escenarios, pero también en la vida cultural y pública de México. Y qué mejor manera de despedirnos de ella a 10 años de su partida que aquí, en el Tenampa, para decirle salud. A la gran Chabela, una mujer que eligió la música y la libertad y a través de ellas construyó su propia leyenda y que en 93 años sumó una legión de amigos y admiradores. Hasta aquí llegamos con la X en la frente, pero le esperamos la próxima semana.